Bendiciones mis hermanos, le habla el hermano Alberto Doria y voy a estar compartiendo una vez más por la gracia y misericordia del Señor el tema basado en los soldados. Vamos a estar orando mis hermanos. Te damos gracias Padre Santo porque tú eres bueno Señor. Te damos gracias Señor en el nombre de Dios Jesucristo porque tú fuiste quien nos escogiste y nos llamaste para que podamos participar de esa herencia bendita en ti, Señor, de las promesas de la vida venidera, Señor, de la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos lavaste del pecado, de los pecados, Señor, y nos colocaste las vestiduras nuevas que es en Cristo Jesús, y nos diste a beber de agua limpia, Señor, y nos diste de tu Espíritu, Padre Santo. Y nos cambiaste el corazón y en el corazón colocaste tus mandamientos, tus leyes, Señor. Y están escritas ahí, Señor, en nuestros corazones. Y tu Espíritu, Señor, hace que esa palabra, Señor, surja, salga y nosotros aprendamos a caminar en Cristo. Señor, gracias porque tú eres quien nos entrenas. Tú eres el que nos ejercitas en la piedad. Tú eres el que nos ejercitas en el discernimiento del bien y del mal. Tú eres quien nos entrenas y nos apruebas, Señor. Señor, guárdanos de que no desertemos del ejército de Dios. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón. Guarda nuestra alma, nuestros pensamientos, Señor. Tú eres quien nos instruyes para que podamos conocerte, para poder conocer al Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahí, Señor, estamos aprendiendo a tener la vida eterna, porque así lo dices tú, Señor, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Señor, te estamos conociendo y a tu Hijo Jesucristo, quien tú enviaste, Señor. Y esa palabra, Señor, son espíritu y son vida. Y nos están dando vida, Señor. Nos están dando vida para que podamos, Señor, conocer tu amor, conocer tu pureza, tu santidad, conocer tu sacrificio. Si no tuviéramos vida, Señor, no estuviéramos conociendo esas cosas, esos misterios, esos regalos preciosos que tú nos diste, Señor. Esos tesoros preciosos que están escondidas en tu palabra, Señor. Y tú nos las estás revelando a nosotros, Señor. Sigue obrando en nosotros, Padre Santo. Sigue limpiándonos, sigue purificándonos, Señor. Sigue lavando estos vasos de honra, Dios mío. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre nuestra alma, nuestros tuétanos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, estoy compartiendo por la gracia del Señor su palabra, titulada Dos tipos de soldados. Y este es el tercer mensaje, y así poder culminar con este mensaje precioso que el Señor me ha permitido. Y siempre que comienzo he estado leyendo la palabra en 2 Timoteo 2:3 y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo, de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ese es el versículo base de este mensaje. Nos tomaron como soldados. ¿Quién nos tomó como soldados? Nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que agradarlo a Él y tenemos que sufrir esas penalidades, así como nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros y sufrió el oprobio y contradicción de tal pecadores, pero su alma no se desanimó, no se afligió, sino que Él tuvo el gozo siempre delante de esa obra que Él estaba haciendo.
ese gozo era el que lo fortalecía de que Él iba a salvar a muchos pecadores. Entonces así mismo nosotros también tengamos ese gozo delante de nosotros, no dejando que el oprobio nos desanime, las pruebas, las luchas, las tentaciones, las contradicciones. Y es un soldado, hermano, que acuérdese todo lo que he venido diciéndole anteriormente, que un soldado sufre, un soldado lo entrenan y un soldado también tiene unas misiones, y dentro de esas misiones el soldado sigue sufriendo porque se va a enfrentar al enemigo, y se va a enfrentar al enemigo en diferentes formas. Entonces tenemos que estar preparados para toda buena obra, porque si no, en el caminar como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como soldados, podemos desertar. Y esa es la parte que les voy a estar compartiendo en este momento. Y dice así en 1 Timoteo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice el 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo que, como un mandamiento, que se mantenga firme en la fe y que tenga una buena conciencia, y le pone como un testimonio de Alejandro y de Himeneo, que ellos naufragaron en cuanto a la fe, naufragaron. Entonces la palabra naufragio se encuentra en las escrituras, y también se encuentra la palabra apostatar. Esas dos palabras yo las comparo con la palabra desertar, y todas llevan a un mismo propósito. Por ejemplo, naufragar, según el diccionario, es hundirse una embarcación, irse a pique. También dice que es salir mal un negocio o perderse. Y apostatar es negar a nuestro Señor Jesucristo, es darle la espalda. Y desertar es, dice, dicho de un soldado, desamparar y abandonar sus banderas, y abandonar las obligaciones o los ideales. Entonces, las tres palabras usadas, dos son de las escrituras y una es usada en el ejército, llevan a un mismo propósito: es abandonar el compromiso que teníamos con aquella persona que en este caso nos llamó a la fila a ser soldados. Entonces vamos a estar leyendo 1 Timoteo 4:1, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. He realizado un listado de los que desertaron. Hay una lista siempre amplia en las escrituras de las personas que desertaron, o de las formas que presenta la palabra de Dios de aquellos que desertan, que lo hicieron o que lo están haciendo. Entonces, como primer punto, los que apostataron de la fe están aquí en 1 Timoteo 4:1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, negaron la fe, le dieron la espalda al Señor. ¿Cómo lo hicieron? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es un espíritu engañador y una doctrina de demonios? Bueno, eso es lo que hoy está engañando a mucho creyente. Y en este caso podríamos compararlo como el soldado que está siendo engañado por su enemigo. Entonces el mismo enemigo del soldado lo puede engañar haciéndose pasar como amigo. Y no se lo olviden que la Escritura dice que Satanás se disfraza de ángel de luz como ministro de justicia. Y entonces es lo mismo que un soldado, un infante o un soldado del ejército. Puede llegar una oferta del enemigo, y si ese soldado no está despierto, no está guardando las normas, la instrucción que le dieron, ese soldado tambalea delante de la tentación que le ofrece. Pueden ser muchas formas de tentación, pero entonces acá nos están advirtiendo, nos están diciendo a nosotros que algunos apostataron de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces ese es el primer punto. Están también, en este caso, Himeneo y Fileto, que blasfemaron, que es una parte bien delicada, en 1 Timoteo 1:18. Y dice que en el 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos desertaron porque blasfemaron. En ciencia cierta no sé por qué blasfemaron. Bueno, no recuerdo si la escritura lo reportan. Y encontramos a los que escuchan espíritu y doctrina de demonios. En 1 encontramos a los que escuchan falsos maestros, que son mercaderes de la palabra de Dios. Entonces eso lo encontramos en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Entonces este es otro caso, es bien largo, se ven varias facetas,
de los falsos maestros, de la mercadería, entonces que introducen herejías destructoras. Y hay muchas herejías, y de eso ya se ha venido hablando. Entonces, pero en este caso yo estoy comparando los que desertan en el ejército con los que abandonan la fe o blasfeman del Señor o blasfeman del Espíritu de Dios. Entonces el soldado también muchas veces cuando ha desertado deja la fila, que es otra forma de concepto, deja la fila porque no soporta el entrenamiento, no soporta al superior, no soportó la disciplina, porque hay mucha disciplina, y deserta también porque infringió las normas, las leyes, y acarrea para sí mismo un juicio. Acá dice que acarrean condenación. Entonces el soldado acarrea un juicio penal y bueno, y esto le puede traer consecuencias graves. Entonces el creyente también tiene que tener en cuenta que la palabra de Dios nos está advirtiendo ahí en Timoteo 4 de los que escuchan espíritus engañadores y doctrina de demonios, de los que están escuchando falsos maestros, de los que están viviendo bajo la cobertura como se maneja hoy en algunas congregaciones de los maestros y pastores, pero que son mercaderes de la fe, del evangelio, que en cuanto a esto se ha hablado mucho. Entonces esas personas abandonan la fe, desertan de la fe o naufragan porque salen de la barca, y la barca es una representación de una forma figurada de la iglesia, la barca o Cristo, como estuvo Noé haciendo una barca gigante que es el arca de Noé. Ahí fue donde se salvaron. Cristo es nuestra arca en este tiempo, es como un barco, entonces una forma figurada. Entonces los que desertan se salen del cuerpo de Cristo y se exponen a andar cuando uno está naufragando y queda a la deriva en el mar y se expone que hay fieras y ahí viene el peligro. Entonces mire lo que pasó con todas estas personas que da testimonio aquí el Señor de lo que, por ejemplo, a Noé Dios lo guardó, a Job, a Lot, y termina diciendo que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y la Escritura dice que una de las injusticias es detener con injusticia la verdad de Dios. Eso está ahí en Romanos 1. Que detienen con injusticia la palabra, la verdad. Entonces, ¿por qué la están deteniendo? Porque no dan la verdad, no dan la sana doctrina, sino que están llevando una doctrina mezclada, una doctrina sucia, como decir un agua sucia. Están llevando un evangelio torcido, o hay una fornicación espiritual también, o hay un adulterio de la palabra. Entonces todas estas cosas llevan a una consecuencia, y la primera es desertar en cuanto a la fe. Entonces estamos viendo los que desertaron. También desertó Balaam, era un profeta caído y aún seguía con esas habilidades espirituales, pero mire todo lo que hizo Balaam. También Esaú,
Esaú también fue un rey que no obedeció la palabra de Dios. Como le dijo Samuel, que para el Señor es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, ahora en cuanto a estas personas que desertaron, por lo menos hubieron algunos que tuvieron oportunidad de arrepentirse. Ahí encontramos en 1 Juan 5:16 que dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. 1 Juan 5:16. Entonces aquí el apóstol Juan, profeta Juan, él está diciendo que si algunas personas cometen pecado y no son de muerte, pero hay otros que cometen pecado de muerte y por el cual él dice que no dice que se pida, sino pues deja ahí esa cuestión ahí abierta ahí, que yo no digo que se pida, o sea, no, más bien que no pidamos por esas personas. Entonces, entre ese listado de pecado de muerte, por ejemplo, encontramos ahí cuando habla en 2 de Pedro de los ángeles que pecaron. Entonces, ahí en 2 de Pedro dice que 2 de Pedro 2: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo viudas sobre el mundo de los impíos. Y dice, en el 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, no los perdonó. Entonces, así hay personas hoy en día que desertaron de la fe, que blasfemaron. Y en cuanto a esas blasfemias, en Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces está diciendo que en este caso no hay perdón. Desertó, pero no hay oportunidad de regresar. Entonces vemos algunos hombres de Dios, algunos varones como Pedro, que apostató, por ejemplo, pero él pudo arrepentirse y volver otra vez a reconciliarse con el Señor y restaurar esa relación y seguir caminando. Pero hubieron algunos que no tuvieron oportunidad. Entonces, hermano, que Dios nos guarde de no entrar en esta situación. El soldado también tiene errores. El soldado también tiene errores, comete infracciones y muchos de esos errores son pequeños y se le pueden pasar por alto. Su superior los pasa por alto, pero hay errores que infringen las normas, las leyes, y acarrean un juicio sobre esa persona y no hay reversa. Entonces, como soldado de Cristo, debo permanecer firme de tal modo que no vaya a desertar. Ahora, hay un problema con algunos que son desertores pero siguen en la fila. ¿Cómo así? O sea, ya ellos en su mente ya le están sirviendo al enemigo. Eso les llamo los infiltrados. Miremos lo que dice Filipenses 1:15. Y dice Filipenses 1:15, dice así: algunos la verdad predican a Cristo por envidia,
y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, mire, hay unos que están predicando por envidia y contienda. En cambio, el apóstol Pablo está diciendo que él, pensando en llegar a aflicción a mis prisiones, que otros por amor. Eso es lo que debemos hacer nosotros, servirle al Señor por amor. Entonces, algunos están dentro del cuerpo de Cristo como soldados y hay una rivalidad, hay una envidia, hay una contienda. Entonces, estos están siendo como unos infiltrados. En su mente hay todavía un pensamiento diferente a la mente de Cristo. Ahí mismo en Filipenses habla cómo debe ser la mente de un cristiano, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo digno de alabar, en lo que hay virtud alguna, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo santo y en todo lo verdadero. En eso debemos pensar. Esa es la mente de un cristiano que ya ha sido transformado. Entonces, la mente de un soldado también fue transformada, fue instruido, fue transformado y debe tener claro su objetivo, debe tener claro su destino. Pero entonces no podemos servirle al Señor con rivalidad. Entonces tenemos que sacar la rivalidad, tenemos que sacar la contienda, la envidia y ser sinceros, porque eso puede salir de nosotros como una contaminación que contamina a muchos. Y cuando yo doy algo contaminado, el otro lo recibe contaminado y es peligroso. Es peligroso cuando mi hermano oye una palabra contaminada. Entonces, estos infiltrados, ¿por qué son infiltrados? Porque tienen una parte que no es de Cristo en ellos. Así lo puedo definir ahora. El infiltrado en el ejército es un soldado o cualquier militar que está dentro del ejército, pero sirviendo a las filas enemigas, y sacando información para aventajar el soldado, para aventajar el ejército. Para eso tiene el enemigo soldados infiltrados. Entonces acá puede ser que un infiltrado puede servir como obstáculo. ¿Cuál es la ventaja de Satanás sobre el creyente? Que él no siga avanzando. Esa es la ventaja que él puede hacer. Un obstáculo. Que él, el soldado de Cristo, el cristiano, no siga avanzando. Que esté contaminado, que haya envidia, que haya orgullo. Todas esas ministraciones que se están viendo por las misericordias del Señor. Eso debemos sacarlo para poder ser un soldado perfecto, apto para toda buena obra. Que no haya orgullo, que no haya soberbia, altivez. Entonces, el Señor nos demanda que seamos santos y puros, que seamos limpios, que seamos justos. Gloria a Dios. Entonces, cuando el soldado está infiltrado, está sirviéndole a dos señores. Y la palabra de Dios en cuanto a eso nos dice que nadie puede servir a dos señores. Ahí se cumple que o amará al uno y dejar de servir al otro. Entonces, ese infiltrado está sirviéndole a dos señores. Es un soldado de doble ánimo. Es un soldado que es frío y que, o más bien será tibio, que está en los dos
en los dos lados. Bueno, gloria a Dios. Entonces sigamos. Vamos a mirar en Hebreos 12, que tiene que ver con esto de, por tanto, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Amén. Entonces mire que el mismo Señor sufrió el oprobio. La palabra oprobio es una vergüenza que se pone frente a alguien. Eso es oprobio. Cualquier cosa vergonzante que se le pone frente a alguien, o sea, cualquier cosa que nos cause tropiezo, eso es el oprobio. El pecado, la maldad, la burla, eso es oprobio. La tentación es oprobio. Entonces el soldado, cuando se le oponen todas estas cosas para el buen servicio, él está sufriendo el oprobio. Y ahí es donde dice la palabra que tú sufres penalidades como buen soldado. Entonces muchas veces tenemos que soportar tantas cosas que nos brinda el enemigo, y ir en contra de ella y resistir al diablo, y él huirá de vosotros si nos sometemos a Dios. Entonces el mismo Señor Jesucristo sufrió el oprobio, y dice que el Señor nos castiga, nos disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Ahí está. Entonces la disciplina en el Señor, el sufrimiento en el Señor, es para que podamos ser hijos de Dios, para que podamos llegar a esa estatura como un hijo de Dios, perfectos, maduros, santos, limpios, y ya aptos para entrar al reino de los cielos. Es un hijo de Dios, porque el único hijo de Dios antes de que Cristo viniera era nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene a este mundo, Él nos da la potestad de poder ser hechos hijos de Dios también a través de Él. Entonces ya somos hijos adoptados, pero igual llegamos a ser hijos en la similitud de Cristo, en la similitud de su carácter, de su amor. Y Él nos dice que seamos mansos y humildes de corazón, y esos son parte de su carácter: la mansedumbre, la humildad, el amor y su naturaleza. Entonces que nosotros podamos ser adoptados también como Cristo, transformados. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Y en la disciplina vamos a sufrir tantas cosas. Vamos
nos van a quitar tantas cosas que no nos sirven. Como el soldado le quitan tantas cosas, a nosotros nos están arrancando la idolatría del corazón, el amor, el amor por sí mismo, la egolatría, el orgullo, la vanidad, la altivez, la soberbia y todas esas cosas que el Señor manda, de las cuales salgamos de ellas para poder ser perfectos, para poder ser maduros, para poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el mensaje. Voy a estar leyendo Romanos 13. Romanos 13, en el nombre del Señor. Trece, 11. Y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y el Señor nos está diciendo que la noche está avanzada y se acerca el día. Hermano, cuando se habla de que se acerca el día, es que la recompensa está cerca, hermanos. ¿Qué desea un soldado sino pensionarse, regresar a su casa, regresar, como dice uno, salir por la puerta ancha, salir por la puerta grande, dice uno allá? Pues allá en el ejército decimos así, pero acá el Señor dice que entremos por la puerta angosta, porque ancha es la que lleva a la perdición. Es como lo contrario, pero haciendo una comparación. El soldado quiere salir por la puerta ancha, que quiere decir salir bien, salir con una conducta excelente y salir con honores. Ese es el objetivo de todo soldado: tener una buena conducta, una libreta militar que le certifique cuando vuelva a ser civil de que él prestó el servicio y le fue bien, se portó bien, fue bien disciplinado, y que cuando regrese a su casa él siga hablando con sus actitudes de eso que aprendió allá en el ejército. No que van a hablar mal por su mala actitud, sino que hablen bien, y que si él quiere continuar, él lo reciba en el momento que se requiera. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros que el día se acerca y que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, como decía en Filipenses, que algunos no predicaban con honestidad, sino con envidia, por contención. Entonces aquí nos está diciendo el Señor ahora que andemos de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces muchos desertaron de la fe porque vivían todas estas cosas que estamos leyendo aquí en Romanos 13. Andaban en glotonerías, andaban en borracheras, andaban en lujurias, andaban en lascivias, en contiendas y en envidias, y no se habían vestido del Señor Jesucristo, y además de eso proveían para los deseos de la carne. Ahí está la situación. Entonces cuando dice que sabe librar el Señor, el Señor sabe librar a los piadosos, y
Y dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice el versículo 9, esto es 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces el Señor libra de toda tentación y de todas estas cosas a los justos. A los justos. Porque ellos, a los piadosos, ellos en su corazón siempre están predispuestos para andar en el camino del Señor con justicia. Y eso es lo que el creyente en su corazón debe tener en su mente, pensando en las cosas justas, en las cosas santas, en las cosas que son verdaderas, porque eso nos retroalimenta. Eso es un alimento constante que vamos a tener cuando, así como dice el proverbio, que tal es el pensamiento, tal es él. Entonces, si yo pienso en lo justo, en justicia practico, pero si estoy pensando en borracheras, en glotonería, en lujuria, en lascivia, en contienda y envidia, eso me va a salir del corazón. Esas cosas salen del corazón después, porque en eso estamos meditando. Por eso tenemos que limpiar nuestros pensamientos y llegar a tener nuestra mente como la mente de Cristo. Llegar a ser semejante al Señor en su conducta, en su amor, en la disciplina, en su santidad, en su obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. Y entonces, ¿qué pasa? La recompensa es la que estamos esperando. Lo que dice en Apocalipsis 22:12. En Apocalipsis 22:12 dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y cuando nosotros el Señor nos dice que he aquí yo vengo pronto, nos está diciendo que estemos velando, que estemos apercibidos, que nos acordemos que seamos como las vírgenes sensatas, que cada día sigamos siendo justos y que estemos pendientes a las acechanzas del enemigo, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces son advertencias para que siempre, aunque estemos firmes en la fe, no nos descuidemos. Muchos se descuidaron, muchos se han descuidado y han naufragado en cuanto a la fe, han apostatado de la fe, han escuchado a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, han escuchado falsos maestros, se han dejado engañar de la codicia de muchos, han hecho mercadería con sus almas, con el evangelio, y se han dejado enredar de todas estas cosas. Entonces, como por ahí escuchaba la otra vez que allá de Estados Unidos estaban vendiendo los ministerios para que fueras apóstol, para que fueras profeta, y muchos tienen esos títulos según los hombres, títulos de hombres, y por ahí, y como tienen eso, así como recibieron esa administración, pues viene un espíritu sobre ellos y les ministra un espíritu engañador, y ellos van a profetizar, pero con un espíritu que no es del Señor. Y si son apóstoles también, y así sucesivamente, y falsos maestros. Entonces el Señor viene pronto, mis hermanos, y dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es el fin de todas las cosas cuando ya estemos ante el tribunal de Cristo, cuando ya estemos recibiendo las recompensas, los galardones, y ahí viene la vida eterna. Entonces, mis hermanos, nuestro anhelo es poder vivir eternamente con el Señor en las moradas eternas, en la Nueva Jerusalén, poder entrar allá con una conducta intachable, que como le dicen al soldado acá, felicitaciones, te has llevado tu libreta militar, conducta excelente. Ahora hay otros que se la hagan buena y otros que se la hagan aceptable, pero ya algunos que no les dan la conducta porque la perdieron. Pero por lo menos el que la tiene buena se la lleva y es aceptable todavía. Esa conducta se acepta en la sociedad, la buena. Así dice la palabra en Corintios 3, 15, 16, que la obra de cada uno de nosotros será probada por fuego. Entonces algunos edificaron sobre oro, plata, piedras preciosas, heno y hojarasca. Entonces miremos cuál es el fundamento sobre el cual estamos edificando, que si estamos en obediencia, si estamos en santidad y todas esas cosas que hemos ido aprendiendo, que debemos de tener en nuestro ser, que nuestro fundamento sea sólido sobre la roca, sobre piedras preciosas. Entonces, para que el día que nos pasen por fuego pueda permanecer esa obra. Mis hermanos, ha sido un placer compartirles la palabra del Señor. Estoy aprendiendo más junto con ustedes también, escuchando los mensajes que el Señor nos permite escuchar en este canal de la iglesia. También estoy aprendiendo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oro cada día que nos perfeccione. Oro cada día que nuestro llamado, el de todos nosotros, pueda florecer, surgir, pueda salir a la luz y podamos hacer la voluntad del Señor, que en aquel día Él nos pueda decir: venía a mí, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y desnudo y me visitaste y me abrigaste, estuve preso y me visitaste. ¿Y cuándo te hicimos estas cosas, Señor? Y entonces Él dirá: cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Que nosotros podamos también vivir en amor, mis hermanos, porque cada día ese día se acerca más, la noche ya está avanzada y el día está cerca. Y el día es el Señor mismo. El día, Él es el Señor del día, de la luz. Él es el que va a alumbrar toda la tierra y no habrá más noche. Él es el día. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ama. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, que tú obres en nosotros para nosotros llegar a ser como tú eres, Señor. Semejante en tu amor, semejante en llevar esa cruz y cada día a enfrentar el oprobio. Semejante, Señor, en la obediencia, y que podamos vivir en el gran mandamiento, que es sobre todo mandamiento, el amor, porque el que ama ha cumplido la ley. Señor, que seamos soldados vestidos de las armas de la luz, como dice en tu palabra ahí en Romanos 13, Señor, que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne, sino que cada día en nuestra mente, Señor, esté ese pensamiento proveyendo para las virtudes del amor, de la santidad, de la fe, de la bondad, de la misericordia.
Señor, que cada día nos armemos de fe para enfrentar a diario esta vida en santidad y en justicia. Gracias, Señor. Danos la fortaleza, Padre Santo. Danos la fortaleza y purifícanos más, Señor. Purifica más nuestros corazones, porque los limpios de corazón te verán, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.